So today we would like to talk to you about the Bolivarian Revolution and particularly about the April coup, a milestone that marked the history of Venezuela and engendered the civic military union, of which we're very proud today. The history of this event cannot be left untold. El término revolución bolivariana fue utilizado inicialmente por el comandante Hugo Chávez y el pueblo de Venezuela para designar el cambio ideológico y social comenzando desde el 4 de febrero de 1992 y que se ha mantenido hasta nuestros días. So the term Bolivarian Revolution was initially used by Commander Hugo Chávez and the people of Venezuela to designate the ideological and social change that started on February 4th, 1992, and which has been maintained to this day. El proceso bolivariano está basado en el ideario independentista, antiimperialista y latinoamericano del prócer Simón Bolívar y en las tesis formuladas por Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. So the Bolivarian process is based on the independence, anti-imperialism, and Latin American ideology of Simón Bolívar, and his thesis is formulated by Simón Rodríguez and Ezequiel Zamora. Con Hugo Chávez comenzó el camino para consolidar la independencia y cumplir el sueño del libertador. Es por eso que la revolución tiene como base 4 pilares: el antiimperialismo, la democracia social, el antineoliberalismo y la transición hacia el socialismo del siglo XXI. So with Hugo Chávez, the road to consolidate independence and fulfill the dream of the liberator began. And this is why the revolution is based on 4 pillars: anti-imperialism, social democracy, anti-neoliberalism, and the transition towards the socialism of the 21st century. Pero, ¿cuáles fueron las razones para la llegada y la implementación del proyecto bolivariano? En 1958, el Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, el Partido Comunista de Venezuela y un sector de las Fuerzas Armadas Nacionales derrocan al dictador Marcos Pérez Jiménez. Después del derrocamiento, Acción Democrática se alía con el Partido Demócrata Cristiano Copey y con la Unión Republicana Democrática para permitir la gobernabilidad, formando así una alianza llamada Pacto de Punto Fijo, donde los partidos se alternaban el poder. So what are the reasons why of the arrival and implementation of the Bolivarian project? In 1958, the Social Democratic Party, Acción Democrática, the Communist Party of Venezuela, and some sectors of the National Armed Forces overthrew the dictator Marco Pérez Jiménez. After he was overthrown, the Acción Democrática, the party, allied with the Christian Democratic Party and the Unión Republicana Party to allow governability, thus forming an alliance called Pacto de Punto Fijo, where the parties alternated power. Esto fue en parte consecuencia de la fuerte presión estadounidense que en plena Guerra Fría trataba de asegurarse el control de América Latina, impidiendo que accediera al poder tendencias izquierdistas. And this was a consequence of the strong U.S. pressure, which in the midst of the Cold War was trying to secure control of Latin America by preventing the leftist tendencies from coming to power. Ante lo que los sectores más radicales de la izquierda ven como una coartación democrática, se inician las actividades guerrilleras promovidas por el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y otras organizaciones clandestinas. Después de casi una década de estas actividades, se logra un diálogo que los reintegra a la vida civil y política. Luego de la crisis del petróleo de 1973, durante el primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, 1974-1979, los ingresos aumentaron tan rápidamente que el país, pero la verdad es que la riqueza estaba en manos de unos pocos y una gran parte del sector de la población vivía en pobreza.
So, faced with the most radical sectors of the left, saw democratic constrained guerrilla activities began, promoted by the Communist Party, the Movimiento de Izquierda Revolucionaria, and other clandestine organizations. After almost a decade of these activities, a dialogue was achieved that reintegrated them into civil and political life. After 1973 oil crisis during the first presidential term of Carlos Andrés Pérez, which took place in 1974-1979, income increase was rapid in the country. But in reality, the wealth was in the hands of a few, and a large part of the population lived in poverty. Durante este periodo de bonanza económica no se realizaron inversiones para crear una industria alternativa a la del petróleo. Por ello, cuando en 1983 cayeron drásticamente los precios, con una deuda externa creciente casi de 35.000 millones de dólares, la economía experimentó una profunda crisis. So during the period of economic bonanza, no investments were made to create an alternative industry to oil. Thus, when prices fell drastically in 1983, with a growing foreign debt of almost $35 billion in 1993, the economy experienced a deep crisis. Durante su segundo periodo presidencial 1989-1993, Carlos Andrés Pérez, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, inició un programa neoliberal de transformación de la economía. Como consecuencia del aumento de precios y de un polémico paquete económico, el 27 de febrero de 1989 aconteció el llamado Caracazo. Personas que vivían en los barrios, las zonas más pobres de la ciudad, organizaron fuertes protestas y saqueos en las zonas comerciales de la ciudad, especialmente de alimentación, vestido y electrodomésticos. So during his second presidential term, which took place from 1985 to 1993, Carlos Andrés Pérez was following recommendations from the IMF, initiated a neoliberal program to transport the economy. As a consequence of the increase in prices and controversial economic package, on February the 27th of 1989, the so-called Caracazo took place. So people living in the barrios, which are the poorest areas of the country, the slums, organized strong protests and looting of the commercial areas in the city, especially of food, clothing, and household appliances. El gobierno de Pérez utilizó la fuerza pública para reprimir a las protestas. Los muertos fueron unas 5.000 personas porque se persiguió a los manifestantes sin ninguna clase de control. Estos hechos fueron sucedidos por la insurrección cívico-militar en 1992, llamada el 4 de febrero y dirigida por el comandante Hugo Chávez. The Pérez government used public forces to repress the protests, and the death toll was about 5,000 people. And because of the demonstrations were persecuted without any kind of control. These events were succeeded by the civic-military insurrection in 1992 on February 4th, led by Hugo Chávez. Es aquí que se da el famoso por ahora del comandante Chávez. Me gustaría compartir ese video con ustedes. It is here where he says the famous "for now", por ahora, on the YouTube one. Y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y que pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Les agradezco que la colaboración que han tenido los medios de comunicación social, que hasta luego. La popularidad de Chávez era manifiesta en los sectores más pobres. So
Perez, the president that we were talking about before, was forced to retire from the presidency and was succeeded by 2 interim presidents. So at that time, Chávez's popularity was manifest in the poorest sections of the population. En 1994, Rafael Caldera se convierte en el nuevo presidente de la República. Una de sus promesas políticas era el indulto a Hugo Chávez. Ya libre, el comandante Chávez, dado el descontento existente en el país para con los partidos políticos, empieza una campaña de no votar en las siguientes elecciones. So in 1994, Rafael Caldera becomes the new president of the Republic. One of his political promises was to pardon Hugo Chávez. Once free, Chávez, given the existing discontent of the country with the political parties, begins a campaign for non-voting in the following elections. En este entonces Chávez decide iniciar su propio movimiento político electoral, el MBR 200, que posteriormente se organizó como el Partido Movimiento Quinta República. El 14 de diciembre de 1994, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, lo recibió en La Habana. So at this time, Chávez decided to start his own political electoral movement, the REB 200, which was later organized in the Movimiento Quinta República, the party. And on December the 14th, 1994, the leader of the Cuban Revolution, Fidel Castro, received him in Havana. El comandante Chávez, entre 1995 y 1997, recorrió Venezuela, explicando su proyecto político, que se basó principalmente en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República. So Chávez, between 1995 and 1997, toured Venezuela explaining his political project, which was mainly based on the need to summon the National Constituent Assembly to refound the Republic. So he went through the entire Venezuela, left wing, and aligned himself. And by 1998, Hugo Chávez was already leading all the polls. Prácticamente toda la izquierda venezolana se había alineado con el comandante Chávez. Ya para mediados del 98, Hugo Chávez era el primero en todas las encuestas. The entire Venezuelan left wing had aligned with Chávez, and he was already leading the polls, as mentioned, in 1998. El 8 de noviembre se realizaron las elecciones legislativas. El Movimiento Quinta República obtiene 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21.3% de los votos. Se demostraba que era la segunda fuerza política del país. Luego, el 6 de diciembre, es electo presidente de Venezuela con el 56.5% de los votos. Hugo Chávez se convirtió en el presidente más joven de Venezuela. So on November 8th, the legislative elections were held, and the Movimiento Quinta República obtained 49 out of 189 seats in the Chamber of Deputies, and which means 21.3% of the votes. It was shown that it was the second political force in the country. Afterwards, on December the 6th, he's elected president with 56.5% of the votes, and he becomes the youngest president in Venezuela. Las ideas socialistas y revolucionarias del comandante Chávez nunca le gustaron a los Estados Unidos, y es por ello que comienza un ataque continuo desde Washington al proyecto bolivariano. El 12 de abril del año 2002, un fatídico hecho marcó la historia de la nación. Se consumó un golpe de Estado contra el presidente legítimo Hugo Chávez. So the socialist and revolutionary ideas of Commander Chávez never pleased the USA. And that was why there has been a continuous attack from Washington to the Bolivarian project since then. On April 12, 2002, a fateful event marked the history of the nation, which was the coup d'etat that consumed against the legitimate president Hugo Chávez. How can I take out this too now? This is hilarious. It's like I'm sure we have someone from the US right now sabotaging our presentation. There's no way this. Digo que hay un sabotaje en Estados Unidos aquí con esta presentación.
Yo creo. Que no nos dejan presentar bien. Inteligencia americana. Inteligencia americana, exacto. Puede terminar entre allá. Ja, ja. Smålig skade. Sitter där borta. Sitter med gänget. Montar som mineta entonces no está poniendo. Ok. Bueno, Ok. Esperamos. ¿Ya? Sí. Entonces se disolvieron los poderes públicos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El representante de la cúpula empresarial del momento, Pedro Carmona Estanga, se autojuramentó como presidente del país en el Palacio de Miraflores bajo el auspicio de Washington. Al parecer en nuestra historia las autojuramentaciones son populares por parte de los títeres de los Estados Unidos. Then the public powers and the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela were dissolved during the coup. And the representatives of the business elites of the time, Pedro Carmona Estanga, swore himself as the president of the country in the Miraflores Palace under the auspices of Washington. So apparently in our story in Venezuela, self-proclamations are popular by the puppets of the United States. La fecha precedía al 11 de abril, un turbulento día donde el fascismo impregnó de sangre de inocentes las calles de Caracas. Decenas murieron a manos de la Policía Metropolitana y de francotiradores tras la orden de los líderes de ultraderecha y de representantes del gobierno estadounidense, quienes desviaron una marcha opositora al Palacio Miraflores donde se encontraba el pueblo que defendía a la revolución bolivariana. So the date preceded April 18th, a turbulent day when fascism impregnated the streets of Caracas with blood of innocents. Dozens died in the hands of the Metropolitan Police and snipers after the order of the ultra-right leaders and representatives of the U.S. government who diverted an opposition march to the Miraflores Palace, where the people defending the Bolivarian Revolution were gathered. El saldo trágico indicó 19 fallecidos y 118 heridos. La antesala a la fecha se marcó por el secuestro del presidente de la República, Hugo Chávez, a manos de militares quienes habían traicionado a la patria para cumplir los designios de la Casa Blanca. Derrocar a Hugo Chávez se violaba el Estado de Derecho en el país. So the tragic toll was 19 deaths and 118 wounded, and the prelude to the date was marked by the kidnapping of President of the Republic Hugo Chávez and the hands of the military who were betrayed the homeland to comply with the request of the White House to overthrow Hugo Chávez. The rule of law was violated in the country. El silencio mediático reinó el 12 de abril. Programas sin importancia llenaron las pantallas de los medios privados. En las radios solo se escuchaba música y se ausentaron las noticias. Los periódicos titulaban con noticias falsas para afirmar que Hugo Chávez había caído, que había renunciado. So the media Cualquier silence. parecido con la realidad actual de Granadita, ¿no? Media silence reigned on April the 12th, and important programs filled the screens of the private media. Only music was heard on the radios and news was absent. Newspapers used false news headlines to affirm that Hugo Chávez had fallen, that he had resigned. And that is very similar to the situation that we're living today, actually. Algunos canales de televisión y periodistas conductores de programas de opinión, como por ejemplo Napoleón Bravo, reveló la conspiración protagonizada por la cúpula empresarial, sectores de la burguesía criolla y de la iglesia, militares, civiles y medios de comunicación para derrocar el gobierno bolivariano. De forma cínica y vanagloriándose, se felicitaron y dieron gracias a las televisoras por su participación. So some television channels and journalists who hosted opinion programs, such as Napoleon Bravo, revealed the conspiracy led by the business elite, sectors of the Creole bourgeois, and the church, the military, civilians, and the media to overthrow the Bolivarian government.
In a cynical manner, they congratulated themselves and thanked the TV stations for their participation. El gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, ordenó suspender la transmisión del canal del estado venezolano de televisión, tomándolo por asalto. Las empresas de telefonía también aportaron a la mediática informativa, donde pagaron por anuncios en medios impresos. So the government of the state of Miranda, Enrique Mendoza, ordered a suspension of the transmission of the state channel Venezolana de Televisión by taking it by assault. And the telephone companies also contributed to the informative media, where they paid for advertisement in printed media. Mientras tanto, no se conocía el paradero de Hugo Chávez. El presidente pudo realizar una llamada a su hija María Gabriela Chávez, donde le confirmó: hija, no he renunciado. Habla con Fidel Castro y dile que soy un presidente prisionero para que le informe al mundo. Refiere un fragmento del libro El golpe adentro del periodista y escritor venezolano Ernesto Villegas. So meanwhile, Hugo Chávez's whereabouts were unknown. The president was able to make a phone call to his daughter María Gabriela, where he confirmed, "Daughter, I have not resigned. Talk to Fidel Castro and tell him that I'm a prisoner president, so that they may inform the world." And this is referred by a book by Ernesto Villegas. It's called Golpe Adentro. A las 10:02, hora de La Habana, uno de los asistentes de Fidel Castro le dice que María Gabriela Chávez lo estaba llamando desde Caracas. Tras escucharla le pregunta: ¿tú estarías dispuesta a informarlo al mundo con tus propias palabras? Ella le contesta con otra pregunta: ¿qué no haría yo por mi padre? Refiere el texto de la obra de Villegas. So at 10 o'clock Havana time, Fidel Castro's assistants tell him that María Gabriela is calling him from Caracas, and after listening to her, he asks, would you be willing to inform the world with your own words? And she answered with another question: what would I not do for my father? As it refers on the book. La noticia fue difundida por el programa Mesa Redonda, conducido por Randy Alonso, a las 11 de la mañana. Tras ser anunciada en la mayor de las Antillas, el gobierno cubano entregó a las agencias de noticias las declaraciones transcritas de María Gabriela Chávez. Al mediodía, la noticia ya había viajado de Caracas a La Habana, de La Habana a la Atlanta, sede de CNN, y de allí de nuevo a Venezuela. So the news were broadcasted by the program Roundtable, Mesa Redonda, hosted by Randy Alonso at 11, so after an hour. After being announced that in the Great of the Andes, the Cuban government delivered the transcribed statements from María Gabriela Chávez to the news agencies, and by midday, the news had already traveled from Caracas to Havana, Atlanta, where the CNN headquarters are, and back to Venezuela. Solo los suscritos a servicios de TV por cable y satélite pudieron escuchar la versión de la hija de Chávez. Las estaciones locales de televisión que disponían de audio proveniente de agencias y televisoras asociadas con corresponsales en Cuba se abstuvieron de divulgarla. So only cable and satellite TV subscribers were able to listen to Chávez's daughter's version. Local TV stations, which had the audio coming from the agencies and TV stations associated with the correspondents in Cuba, abstained from broadcasting it. En la calle la confusión reinaba, la persecución de los cuerpos policiales y represivos allanaban los hogares y espacios donde se reunía la militancia del movimiento Quinta República, los círculos bolivarianos y los medios de comunicación alternativos. So confusion reigned the streets. The persecution of the police and repressive forces raided homes and spaces where the people from the Movimiento Quinta República and the Bolivarian circles and alternative media were meeting. También estos organismos controlaban los hospitales y las embajadas, principalmente la República de Cuba, que sufrió un violento asedio por parte del alcalde de Baruta, Enrique Capriles Radosky. El representante del partido de la ultraderecha Primera Justicia asaltó de forma violenta las instalaciones exigiendo la presencia del vicepresidente de la República, Diosdado Cabello, quien no se encontraba ahí. So the police and repressive forces were also controlling hospitals and embassies, mainly the Embassy of the Republic of Cuba, which suffered a violent siege by the mayor of Baruta, Enrique Capriles Radonsky.
and the representatives of the ultra-right party, Primero Justicia, violently assaulted the facilities, demanding the presence of the Vice President of the Republic, Diosdado Cabello, who was not there. Previo, Capriles ordenó cortar los servicios de luz y agua de la residencia del personal diplomático, amenazando a las personas que se encontraban dentro de esta, violando así el derecho internacional. Todos estos hechos fueron transmitidos por las empresas privadas de comunicación, quienes también participaron en el golpe de Estado. So previously, Capriles ordered to cut off the electricity and water services of the residents of the diplomatic personnel of Cuba, threatening the people inside, and thus violating the international law. All these facts were transmitted by private communication companies who also participated in the coup. Otra persecución la sufrió el actual fiscal general de la República, William Saab. El entonces diputado del movimiento Quinta República sufrió un allanamiento y captura violando su inmunidad parlamentaria. Another persecution was suffered by the current Attorney General of the Republic, Tarek William Saab, then deputy of the movement Quinta República, suffered a raid and capture violating his parliamentary immunity. Lo propio ocurrió con el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, el entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López, junto al alcalde de Baruta, Enrique Capriles Radosky, efectuaron un arresto irregular contra el ministro, allanaron su residencia y acompañaron la violencia de grupos opositores que se encontraban en las afueras del hogar del funcionario, que fue expuesto al escarnio público y a la violencia física. And the same happened to the Ministry of Interior and Justice, Ramón Rodríguez Chacín, the then mayor of Chacao, Leopoldo López, together with the mayor of Baruta, Enrique Capriles Radosky, carried out an irregular arrest against the minister, raided his residence, and accompanied the violence of opposition groups that were outside of home of the official, who was exposed to public ridicule and physical violence. Entrada la tarde del 12 de abril, se instalaba en el Palacio de Miraflores un gobierno de facto, pero Carmona Estanga, principal figura escogida por la Casa Blanca para consumar el golpe de Estado y sustituir al gobierno legítimo de Hugo Chávez, asumió la presidencia de Venezuela. Junto a un grupo de generales y civiles afines, instauraba un gobierno de transición y unidad nacional con amplios poderes mediante un vil decreto que disolvía los poderes públicos y la Carta Magna. So late in that afternoon of April 12th, a de facto government was installed in Miraflores Palace. Pedro Carmona Estanga, the main figure chosen by the White House to consume the coup d'etat and substitute the legitimate government of Hugo Chávez, assumed the presidency of Venezuela. Together with a group of generals and like-minded civilians, he installed a government of transition and national unity, with broad powers by means of a vile decree which dissolved the public powers in the Magna Carta. El Carmonazo sorprendía a los venezolanos y al mundo entero. Entre los 400 firmantes del decreto se leían los nombres de empresarios, políticos, representantes de la iglesia y militares que habían traicionado a la Carta Magna. The Carmonazo, after his name, surprised Venezuelans and the whole world. Among the 400 signatories of the decree, the names of businessmen, politicians, church representatives, and military officers who had betrayed the Constitution were read. Su primer decreto consistió en la derogación de la Constitución de 1999 y las 49 leyes habilitantes decretadas por Hugo Chávez. También cambió el nombre del país a República de Venezuela y puso fin al convenio de cooperación Cuba-Venezuela. El cuadro del libertador Simón Bolívar fue escondido en una sala del Palacio Miraflores como señal de eliminación del pensamiento del padre de la patria. So in its first decree, he repealed the 1999 Constitution and the 49 enabling laws decreed by Hugo Chávez. He also changed the name of the country to Republic of Venezuela and put an end to the Cuba-Venezuela Cooperation Agreement. The picture of the liberator Simón Bolívar was hidden in a room at Miraflores Palace, and as a sign of elimination of the father of the homeland thought. El golpe de Estado había sido procedido por un guión imperialista desestabilizador de la democracia que sumaba a la más rancia oligarquía y a integrantes de los partidos de la ultraderecha y del extremismo como Primera Justicia, a la cabeza de Julio Borges, Leopoldo López y Enrique Capriles,
quienes de manera insistente pedían la renuncia del presidente Hugo Chávez. Por cierto, Leopoldo López siempre participa a los Freudman del foro. Yeah. So the coup d'etat had been preceded by an imperialist grip to destabilize the economy and join the most rancid oligarchy and members of the ultra-right and extremist parties such as Primero Justicia, headed by Julio Borges, Leopoldo López, and Enrique Capriles Radosky, who insistently demanded the resignation of President Hugo Chávez. By the way, Leopoldo López always participates at the Oslo Freedom Forum, which, as you know, is going to take place soon. La noche del 12 de abril ya el pueblo avistaba un movimiento de masas que se consolidaría en las calles el 13 de abril cuando la dignidad del soberano trajo de vuelta a su líder Hugo Chávez, quien se encontraba secuestrado en la isla de los Chiles. The coup d'etat had, the night of the April 12th, the people already foresaw a mass movement that would be consolidated in the streets on April 13th, when the dignity of the sovereign brought back its leader Hugo Chávez, who was kidnapped in the Orchila Island. Desde la mañana del sábado 13, la situación del nuevo gobierno se hizo crítica. Carmona se reunió con su gabinete provisorio y los medios de comunicación. El general Raúl Isaías Baduel, comandante del batallón de paracaidistas del ejército, está en rebeldía en la base militar de la ciudad de Maracay y la principal del país, así como que están alzándose otras guarniciones. Las multitudes frente al Palacio de Miraflores crecían y en el fuerte de una fuerte militar en Caracas, el comandante de la tercera división de infantería, general García Carneiro, salió en tanqueta hacia la zona sur de la ciudad, gritándole a la multitud: soy un soldado y estoy con Chávez. Since the morning of Saturday the 13th, the situation of the new government became critical. Carmona met his provisional cabinet in the media, and General Raúl Isaías Baduel, commander of the Army Paratroopers Battalion, is in rebellion in the military base of Maracay, the main one in the country. The crowds in front of the Miraflores Palace grew. At the front of Tiuna, the military fort in Caracas, the commander of the 3rd Infantry Division, García Carneiro, left in a tank towards the southern area of the city, shouting in the crowd, I am a soldier and I am with Chávez. Lo que no se esperaban los fascistas es que el contragolpe estaba en desarrollo. Se da orden de evacuar el edificio y la guardia de honor del palacio se alza, mandándole señales a la multitud en la calle de que está con ella, mientras los medios de comunicación pasan una programación regular, como si nada en el país pasase. La ciudad de Caracas está cortada de sus accesos. What the fascists did not expect was that a counter-coup was developing. In order to evacuate the building was given by the Guard of Honors, and the palace stood up, sending signals to the crowd on the streets that they were with them, while the media is passing a regular programming as if nothing was happening in the country. And the city of Caracas was cut off of all access. Los medios de comunicación internacional informan, gracias a entrevistas con el fiscal general y el esposo Chávez, que el presidente Chávez no ha renunciado y está preso. A las 8 p.m. las fuerzas del gobierno constitucional retoman el canal del Estado, vuelve la señal y desde allí informan por fin a los venezolanos que controlan Miraflores desde mediodía. So the international media report, thanks to the interviews of the Attorney General and Chávez's wife, that President Chávez had not resigned, and it's in prison. At 8 p.m., the constitutional government forces retake the state channels, the signal returns, and from there finally informed the Venezuelans who had controlled Miraflores since noon. A las 10 p.m. Carmona renuncia y a las 3:30 de la madrugada del día 15 el presidente regresa en helicóptero a Miraflores para retomar el poder. So at 10 p.m., Carmona resigns, and at 3:30 a.m. in the morning on the 15th, the president returns by helicopter to Miraflores. Ese fue el que se autoproclamó como presidente de la República en aquel entonces. So the Y one era on el, the era el presidente de toda la cúpula empresarial del país. The one on the top left is the one that proclaimed himself president, and he was the actual president of all the people that took part in the coup, you know, of the entrepreneurs and
Él se autoproclamó, se paró y dijo, yo soy el presidente, tipo Guaidó. Pues. He declared himself president just as Guaidó did it 2 years ago. Nosotros te ven la multitud de gente en las calles, eso es parte de la gente que estaba allá en Miraflores pidiendo al pueblo que se vino a la calle pidiendo que sacaran a Chávez, que querían ver a Chávez. And the picture on the top right, it's the people that were in front of the presidential palace that is called Miraflores. And they were claiming they wanted to see Chávez. They wanted to know what Chávez was. Y donde está la bandera son un grupo de militares que aupaban al pueblo a que siguieran en la calle porque ellos estaban apoyándolo al pueblo y a Chávez. In the lower left picture with the flag, the military waving the flag, it was a group of military that actually went to the top of the palace because they wanted to send a signal to the people on the street that they were with them, that they were all with Chávez. Ahí se dice que nació la Unión Cívico-Militar. And that's how the civic military union is actually born in Venezuela. Que ha sido muy importante para mantener la revolución bolivariana, porque hay una unión muy estrecha entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Which has been key to maintain the Bolivarian revolution because there is a strong relationship between the people and military forces. Yo creo que eso hoy solo pasa en América, en Cuba y en Venezuela. Maybe the only 2 countries where you have something like that, it's Cuba and Venezuela in Latin America. Y en la parte de abajo donde Chávez está ingresando a Miraflores ya después de haber sido rescatado. And the lower right picture is when Chávez was already returning to the presidential palace in Miraflores after he was rescued after the coup. El golpe de Estado del 11 de abril es precedido por una insurgencia civil contra la autoridad constitucionalmente electa. Esta insurrección está compuesta por sectores empresariales organizados, la alta gerencia de PDVSA, sectores medios y altos organizados en lo que ellos llaman la sociedad civil, trabajadores sindicalizados de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, jerarquía de la Iglesia Católica, medios de comunicación privados y partidos políticos de oposición. So the coup d'etat on April the 18th is preceded by a civil insurgency against the constitutional electoral authority. The insurrection is composed by organized business sectors, the top management of PDVSA, which is a state oil company, middle and high sectors of the organized civil society, ununionized workers of the Confederation of Venezuela, and hierarchy of the Catholic Church, private media, and opposition political parties. Hace 20 años el fascismo tomó el poder para responder a los intereses del gobierno de los Estados Unidos que de forma feroz, ayer como hoy, persigue los recursos naturales del país para paliar la crisis sistémica del capitalismo que enfrenta. Los protagonistas son los mismos, con los mismos deseos, hambre y sed de poder. Hoy como aquel 12 de abril del 2002, el pueblo rebelde responde de manera consciente y organizada para defender la patria de los enemigos históricos. So 20 years ago, when this took place, fascism took power to respond to the interests of the United States government, which fiercely pursues the natural resources of the country to alleviate the systemic crisis of capitalism it faces today. The protagonists are the same, with the same desire, hunger, and thirst for power. Today, as on April the 12th, the rebellious people respond in a conscious and organized manner to defend the homeland and historical enemies. No contento con el golpe de Estado, la perversa oposición venezolana pone en marcha otros mecanismos para destituir al presidente Chávez. Como un coletazo del fracasado golpe de Estado de abril del 2002, las fuerzas reaccionarias enquistadas en PDVSA intentaron dar al traste con el gobierno democráticamente electo del comandante Hugo Chávez a través de lo que hicieron llamar paro petrolero, con el respaldo de otras instancias apátridas y financiadas por el capital imperial como Fedecámara y una organización fantasma de la derecha local autodenominada Coordinadora Democrática. So not happy with the coup d'etat, the perverse Venezuelan opposition set in motion other mechanisms to remove President Chávez. As a sequel to the failed coup of April 2002, the reactionary forces entrenched with the state oil company tried to overthrow the democratically elected government of Commander Hugo Chávez through what they call the oil strike, with the support of other stateless entities financed by imperial capitalism, such as Fedecámaras, and a phantom organization of the local right wing called itself Coordinadora Democrática.
Democratic Coordination. Originalmente convocado por espacio de 24 horas, este paro devenido en atroz sabotaje comenzó el 2 de diciembre del 2002 y se extendió con el arbitrario fondeo del tanquero petrolero entonces llamado Pilín León y la amenaza de no reactivar su marcha hasta que Chávez se vaya del poder. So originally the strike was called for 24 hours, but it turned into a sabotage, which began on December 2002 and was extended with the arbitrary anchorage of the oil tanker called Pilín León and the threat of not reactivating its march until Chávez leaves power. Cumpliendo órdenes imperialistas, un grupo de empleados y trabajadores de PDVSA, enemigos del pueblo y de la revolución, no solo dejaron de asistir a sus labores, sino que perpetraron actos vandálicos contra las instalaciones, procesos medulares como la extracción y distribución de crudo y sus derivados y demás bienes de la empresa que son en realidad del pueblo venezolano, afectando la producción y refinación de hidrocarburos en nuestro país. So following imperialist orders, a group of PDVSA, National Oil Company employers and workers, enemies of the people in the revolution, not only stopped going to work, but also perpetrated acts of vandalism against the installations, processes of the oil company and the assets of the company, which belong to the Venezuelan people. This affected production and refining of oil in Venezuela. Pero estos lacayos no contaban con el despertar de la conciencia del pueblo venezolano, inspirado por nuestro gigante Hugo Chávez, puesto ya una vez de manifiesto meses atrás en abril del 2002. En respuesta comprometida y revolucionaria ante el deber patriota, las hijas e hijos de Bolívar hicieron frente a las fuerzas antinacionales por espacio de 3 meses, respaldando las valientes acciones tomadas día a día por el presidente Hugo Chávez, que fueron desde reactivar las embarcaciones petroleras hasta el despido de muchos de los responsables de este brutal sabotaje que trajo pérdidas por el orden de los 16.000 millones de dólares. But these perpetrators did not count with the awakening of the conscience of the Venezuelan people, inspired by Hugo Chávez, which already became evident in the coup, the April coup. In a commitment and revolutionary response to the patriotic duty, the daughters and sons of Bolívar confronted the anti-national forces for 3 months, which is what the whole thing lasted, the sabotage, supporting the courageous action taken day by day by President Chávez, which reactivated oil vessels, the dismissal of many of those responsible for the sabotage, and brought losses of around $16 billion. La recuperación fue paulatina y nada fácil. Tomando en cuenta el daño causado por las fuerzas saboteadoras, entre las acciones emprendidas por los trabajadores patriotas se logró restituir el gran cerebro informático, eje central del funcionamiento de la industria y sin el cual no pueden efectuarse delicados procesos medulares. Seguidamente, The recovery was gradual and not easy, taking into account the damages caused by the forces. Among these actions undertaken by the patriotic workers, it was possible to restore the great computer brain, the central axis of the industry's operation, without which delicate core processes cannot be carried out. seguidamente se reconquistó el control de la flota naviera y se fueron reactivando áreas boicoteadas como el centro de refinación Paraguaná, la producción de los campos de Oriente, Faja, Centro Sur y Occidente, por mencionar algunos. Finalmente, con el emblemático encendido de Mechurrio en varias áreas operacionales, oficialmente quedó derrotado el sabotaje petrolero. So next, the control of the shipping fleet was regained, and boycott of areas such as the Paraguaná refining center, the production in the Oriente, Faja, Centro Sur, and different fields, just to mention a few, were reactivated. Finally, the emblematic ignition of oil burners in several operation areas, the oil sabotage was officially defeated. La revolución bolivariana tiene un importante componente social, en especial cuando Chávez se declaró con el transcurrir de su gobierno como socialista y aseguró que Simón Bolívar fue igualmente socialista. Y en nombre de dar poder a los pobres, creó diversos programas denominados misiones, conocidas en general como misiones bolivarianas o misión Cristo. Entre ellas se destacan las educativas como la misión Robinson, la Rivas y la Sucre, y sobre todo la más publicitada, misión Barrio Adentro, de carácter médico asistencial.
The Bolivarian Revolution has an important social component, especially when Chavez declared himself a socialist and assured that Simón Bolívar was also a socialist. And giving the name, giving power to the people, he created several programs called missions, known as Bolivarian missions. Among them, the educational ones that stand out are the Robinson mission, the Rivas and Sucre missions, and above all, the most well-known Barrio Adentro, which is the medical assistance. Desde el inicio de su gobierno, Chávez ha tenido una política exterior muy activa, caracterizada con innumerables cumbres y visitas a buena parte de los países del mundo, en especial Latinoamérica y los países árabes. Se distanció de los antiguos países aliados a los gobiernos predecesores como Colombia y especialmente Estados Unidos, acercándose a otros países como Cuba, cuyas relaciones habían sido bastante frías durante los gobiernos anteriores. Since the beginning of his government, Chavez had a very active foreign policy, characterized by innumerable summits and visits to most countries of the world, especially in Latin America and the Arab countries. He distanced himself from the former country allies from previous governments such as Colombia and especially the United States, getting closer to other countries such as Cuba, whose relation had been quite cold during the previous governments. La política de Chávez ponía el acento en la soberanía e independencias nacionales, por lo que estaba reñida con la doctrina Monroe estadounidense, que consideraba a Latinoamérica su patio trasero, lo cual sirvió de justificación a sustanciales intervenciones militares en la región. Aquí les quiero compartir uno de los momentos significativos de Chávez en la arena internacional. Ojalá que funcione. Chavez's policy emphasized national sovereignty and independence and was therefore at odds with the U.S. Monroe Doctrine that considered Latin America its backyard, which served as a justification for substantial military interventions in the region. So we're going to share with you a famous speech by Chavez in the international arena. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo. Es decir, el imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues, que se consolide la dictadura mundial. Como ustedes saben, lamentablemente el comandante Hugo Chávez falleció el 5 de marzo del 2013.
En cadena nacional de radio y televisión, el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro informó sobre el deceso del mandatario acompañado del gabinete ejecutivo. So as you know, unfortunately, Commander Chávez passed away on March 5th, 2013. In a national radio and television broadcast, the Executive Vice President, Nicolás Maduro, informed about the death of the President, together with the Executive Cabinet. Aristóbulo Isturi, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, ha sostenido que el cáncer que cegó la vida del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, no surgió por causas naturales, sino que le fue inoculado por los enemigos de la Revolución Bolivariana. Aristóbulo Isturiz, who was a former vice president of Venezuela, has always stated that the cancer that took the life of former president of Venezuela, Hugo Chávez, did not arise from natural causes, but it was inoculated by the enemies of the Bolivarian Revolution. Según Isturiz, la principal razón del complot contra Chávez habría sido los planes que este tenía para el Banco del Sur, una institución que debía haber aglutinado a todas las naciones de América Latina, desde México hasta Argentina, y haberse convertido en una alternativa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Chávez estaba realizando el planteamiento más importante de este proceso, que era la ruptura con uno de los lazos de mayor dominación de los pueblos, el sistema monetario internacional, la dictadura del dólar. So according to Isturiz, the main reason of the plot against Chavez was the plans to have the Bank of the South, an institution that would group all the Latin American nations from Mexico to Argentina and become an alternative to the IMF, the World Bank, and the Inter-American Development Bank. Chavez was making the most important proposal of this process, which was to overcome the ties with the greatest domination of all peoples, the international monetary system and the dictatorship of the US dollar. Es a raíz de la partida física del presidente Chávez en el 2013 que se lleva a cabo elecciones presidenciales donde el presidente Maduro es electo por primera vez en abril de ese año. Ganó las elecciones con el 50.61% de los votos para el periodo 2013-2019. So, as a result of the physical departure of President Chavez in 2013, president elections are held, and President Maduro is elected for the first time with 50.61% of the votes for the period of 2013-2019. The results of the elections for that. Su propuesta electoral está contenida en el Plan de la Patria 2019-2025, que contiene 30.000 ideas de las bases populares, incluyendo consolidar la educación pública y gratuita, expandir el sistema de salud pública gratuita y de calidad, mejorar el sistema de salud de familia primaria y comunitaria, alcanzar la entrega de los 5 millones de hogares de la Gran Misión Vivienda Venezuela, fortalecer el carnet de la patria para proteger a 16.500.000 venezolanos, consolidar los CLAP, comités locales de abastecimiento y producción, los mercados del campo soberano, los sistemas de precios justos y el cambio de la moneda venezolana e impulsar el petro para vencer el asedio internacional. So his electoral proposal contains 30,000 ideas from the popular basis, including consolidating public and free education, expanding the public free and quality health system, improving family, primary, and community health systems, achieving the delivery of 5 million homes, strengthening the Carnet de la Patria to protect over 16 million people, and consolidating the CLAP. The CLAPs are basically the food bags that are given to the poor people in Venezuela, especially and the Campo Socialista Soberano markets, the fair price systems, and the exchange of the Venezuelan currency and the petro to defeat the international siege of money. Por ser el hijo de Chávez y seguir llevando a cabo el proyecto bolivariano, el presidente Nicolás Maduro ha sido víctima de continuos asedios por parte de los Estados Unidos junto con la oposición venezolana. Esto se mantiene aún hoy. So, the son of Chavez and who has continued the Bolivarian project, Nicolás Maduro, he has been a victim of continuous siege by the United States together with the Venezuelan opposition. This continues even today.
Durante el primer mandato del presidente Maduro, Venezuela sufre una grave escasez de alimentos en manos del sector privado del país. Además, los sectores más radicales de la oposición son llamados a las guarismas, es decir, a actos violentos en diferentes partes del país, montando un show mediático de que en Venezuela se reprimía a los manifestantes. Las guarismas fueron completamente financiadas por los Estados Unidos, aunque aquí les muestro con un video de qué se trataba. So during President Maduro's first term, Venezuela suffers a severe food shortage, which was in the hands of the private sector of the country. And the most radical sectors of the opposition called for the guarimbas, which were the violent acts in different parts of the country, putting on a media show that demonstrators were being repressed in Venezuela. The guarimbas were completely financed by the United States. And here we're going to show you a video of what those days look like in Venezuela. ¿Cuándo termina esto para ustedes? Pueblo venezolano se tiene que alzar. El cobarde del gobernador Villanueva dijo que los actos violentos eran responsabilidad mía. La derecha venezolana llamó a ejecutar en 2014 un plan denominado La Salida que pretendía derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. El saldo de estas actividades violentas propiciadas por los partidos fascistas venezolanos Voluntad Popular y Primera Justicia fue de más de 130 fallecidos. Es por la supuesta represión de los manifestantes por parte de la fuerza del orden que ponen a Venezuela una serie de sanciones. So the Venezuelan right wing called to execute starting from 2014, a plan called the Exit that aimed at overthrowing President Nicolás Maduro. The balance of these violent activities that were fostered by the Venezuelan fascist parties, Voluntad Popular and Primera Justicia, was over 130 dead. It is because of these supposed repressions of demonstrations by the forces of order that Venezuela was subject to a series of sanctions. No fue esta la primera vez ni la última en que la derecha venezolana recurrió a los hechos de violencia como forma de quitar de su cargo al presidente Maduro. En 2014 el número de muertos por esta arremetida violenta fue de 44 venezolanos y 878 personas quedaron lesionadas, entre ellas 137 efectivos de la Guardia Nacional. This was not the first time that Venezuela's right-wing parties tried to use violence to remove President Maduro. In 2014, the death toll of these violent acts was 44 Venezuelans, 878 people were injured, and 137 National Guard personnel were also injured. Además, las acciones impulsadas por la derecha atentaron contra los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como el trabajo, la garantía a los niños y adolescentes, el libre tránsito, el derecho a la salud, educación, el respeto a la propiedad y el ambiente sano. So in addition, these actions promoted by the right wing attempted to the fundamental rights of all citizens, such as work, guarantees to children and adolescents, free transit, the right to health, education, respect for private property, and health environment. Esos tipos en esa guarisma llegaron a quemar gente viva. The people in the right-wing parties in the guarimbas actually burned people. Like El que ellos creían que era chavista, bueno, les prendían candela así fácil en la calle. Pues. So on the streets, if they thought you were chavista, they would just fire, like pull fire and burn people, like actual burn people. Llegaron a poner guayas finitas de un poste a otro en la calle para que los motorizados se degollaran ellos mismos. They put the like strings from one side to the other of the street, so people that were going in bikes that they assumed were chavistas basically were
their heads were chopped off by these Wires. Wires. It was wires, yeah. Yeah. ¿Dónde iba? Que no era la primera vez. Además, No, ya va, más de 10 millones de... más de 10 millones de dólares de pérdida en daños materiales dejaron los ataques al patrimonio nacional en ese año. Numerosos testimonios de los actores de la violencia vinculan la ejecución de la guarimba con pagos emitidos por dirigentes de la derecha. So over $10 billion of losses in material damages were caused by the attacks of the national patrimony that year, and different testimonies of people that were related to the violence to carry out the guarimbas actually confessed that payments were issued by right-wing leaders. En 2017 los crímenes de odio estremecieron a los venezolanos. Estos hechos de violencia buscaban justificar una intervención militar en Venezuela. Son vinculadas con las intenciones de quebrar la unión cívico-militar que existe entre el pueblo revolucionario, la Fuerza Armada y el gobierno del presidente Maduro. So in 2017, hate crimes shook Venezuela. These acts of violence sought to justify a military intervention, and they are linked to interventions of breaking the civic-military union that exists between the revolutionary people and the armed forces and the government of President Maduro. De hecho, las sanciones de la Unión Europea, que luego son implementadas por Noruega, se imponen para evitar una supuesta represión a los civiles por parte de las fuerzas del orden. Estas acciones son parte de un guión que busca desprestigiar el liderazgo del presidente Maduro y poner fin a la continuidad del proyecto bolivariano por retar las políticas neoliberales en un país lleno de recursos naturales. So in fact, the sanctions that were imposed by the European Union, which are then implemented by Norway, are imposed to avoid an allurge of repression of civilians by the forces of law and order. These actions are part of a script which seeks to discredit the leadership of President Maduro and put an end to the continuity of the Bolivarian project for challenging neoliberal policies in a country full of natural resources. Sin embargo, gracias a la unión cívico-militar, Venezuela volvió a ganar y recuperar la paz del país. Gracias al liderazgo del presidente Maduro y por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, se pone a fin a estos actos violentos cuando más de 8 millones de venezolanos salen a votar por una constituyente y con ello dar su apoyo al presidente Maduro. So thanks to the civil-military union, Venezuela wins again and recovers the peace in the country. Thanks to the leadership of President Maduro and through a National Constituent Assembly, these violent acts finish when more than 8 million Venezuelans vote for a constituent assembly and thus give their support to President Maduro. En el año 2018, Nicolás Maduro Moro logra un segundo mandato al frente de Venezuela, luego de alzarse con la victoria en los comicios presidenciales de este domingo con más de 5.823.728 millones de votos, lo que representa el 67.7% de los votos. El candidato opositor Enrique quedó segundo en la carrera presidencial con más de 1.8 millones de boletos, 21.1%. Antes de conocer el resultado del aspirante de Alianza Progresista, desconoció los resultados. So in 2018, Nicolás Maduro achieves his second term as the head of the Venezuelan after winning the elections with over 5.8 million votes, representing 67.7%. And the opposition candidate, Henry Falcón, became second in the presidential race, got 1.8 million votes, which is 21.1%. Before knowing the results, the candidate from the Progressive Alliance Party said that he would not recognize the results. Como todos saben, nuestro país ha estado bajo constante asedio por parte del imperio norteamericano y sus aliados. La muestra más feroz ha sido la imposición por parte de Estados Unidos de sanciones unilaterales y criminales que han afectado a la población venezolana y sobre todo a los más pobres. So as everyone knows, our country has been under constant siege by the U.S. empire and its allies, and the fierce demonstration has been the imposition of the U.S. sanctions
that have affected the entire Venezuelan population, especially the poorest sector. El ataque de Estados Unidos contra Venezuela se debe a la necesidad de controlar las mayores reservas de petróleo del mundo y de neutralizar cualquier proceso político de izquierda que promueva una real independencia en el continente. The U.S. attack against Venezuela is due to the need to control the largest oil reserves in the world and to neutralize any leftist political process that promotes real independence in the continent. Las sanciones han tenido un impacto importante para la población civil venezolana, sobre todo la población más vulnerable y no el gobierno como declaran las autoridades en Washington. The sanctions have had an important impact on the Venezuelan civil population, especially the most vulnerable sector, and not the government, as the authorities of Washington declare. Para citar algunos ejemplos, las sanciones han reducido la ingesta calórica de la población, han aumentado las enfermedades y la mortalidad y han desplazado a millones de venezolanos que huyeron del país como consecuencia de la depresión económica y la hiperinflación, impactando sobre todo al sector de la población más pobre. So just to name some examples, the sanctions have reduced the caloric intake of the population, increased diseases and mortality, and displaced millions of Venezuela who have fled the country as a consequence of the economic depression and hyperinflation, impacting especially the poorest sector of the population. Además, han limitado la posibilidad de estabilizar la economía de Venezuela, lo que ha contribuido a un mayor número de muertes. Casi la totalidad de las divisas que se necesitan para importar medicamentos, alimentos, equipos médicos, repuestos y equipos necesarios para la generación de electricidad, sistemas de agua, transporte, son recibidos por la economía venezolana a través de los ingresos del gobierno de la exportación de petróleo. So the sanctions have also limited the possibility of stabilizing Venezuela's economy, which has contributed to a higher number of deaths. Almost all the foreign currency needed to import medicines, food, medical equipment, spare parts, and equipment necessary for electricity generation, water systems, or transportation is received by the Venezuelan economy through government revenues of oil exports. Las sanciones reducen. Las sanciones reducen las ganancias del gobierno y sus ingresos, lo que reduce las importaciones de estos bienes esenciales que en muchos casos salvan vidas. También las sanciones han perjudicado la producción de petróleo en Venezuela, principalmente la de 2017, ya que la producción petrolera, principal fuente de ingresos del país, cayó más del triple de la tasa de los 20 meses anteriores. So sanctions reduce the government's revenues and thus reducing imports. Sanctions have hurt Venezuelan oil production, mainly those starting from 2017, as oil production, the country's main source of income, fell more than 3 times the rate of the previous 20 months. Esto es consecuencia de la pérdida de crédito y de la incapacidad de costear el mantenimiento y las operaciones, así como realizar las nuevas inversiones necesarias para mantener los niveles de producción. Esta aceleración en la tasa de disminución de la producción de petróleo implica una pérdida de $6,000 millones en ingresos petroleros en un año. So this also is consequence of loss of credit and inability to afford maintenance and operations, as well as to make new investments necessary to maintain production levels. This acceleration in the rate of decline of oil production implies a loss of $6 billion in oil revenues in 1 year. Las sanciones socavan la capacidad del Estado para mantener la infraestructura y ejecutar proyectos sociales. Actualmente Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, respuesta a electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicina. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo a la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluida la de los bancos correspondientes en Estados Unidos y en Europa. So the sanctions undermine the state's ability to maintain infrastructure and implement social projects. And that is the reason why Venezuela is facing a lack of necessity in machinery, spare parts, etc. And the private sector, NGOs and universities, sport clubs, and citizens of Venezuela have denounced the fact that foreign banks are not willing to let them operate or open bank accounts, including those people that live correspondent banks in the United States and Europe.
El impacto que tiene la combinación de todas estas acciones ha reducido drásticamente la capacidad de Venezuela para producir y vender petróleo y vender cualquier activo extranjero del gobierno, el más importante de los cuales fue congelado o confiscado, y también para usar cualquier moneda extranjera que el país todavía pueda recibir como ingreso para comprar importaciones esenciales. So the impact of all these actions combined have drastically reduced Venezuela's ability to produce and sell oil and to sell any foreign assets of the government, the most important of which were frozen and confiscated, and also to use any foreign currency which the country may still receive as income to purchase essential imports. De hecho, las sanciones han tenido un fuerte impacto para la salud pública y la seguridad de la población al incapacitar los medios de pago de Venezuela para las exportaciones de medicina y alimentos, entre otros. En 2018, la Federación Farmacéutica de Venezuela informó que la escasez de medicamentos esenciales era del 85%. Según la Federación Médica de Venezuela, unos 22.000 médicos, aproximadamente un tercio del total, han abandonado el país. Con las sanciones de inmigración se acelera, ya que profesionales de salud, así como con otras habilidades técnicas necesarias, abandonan el país. So the sanctions have a strong impact on public health and safety, disabling Venezuelans' means of payment to import medicines and food. In 2018, the Pharmaceutical Federation of Venezuela reported shortages of 85% in essential medicine. And according to the Venezuela Federation, some 22,000 doctors have fled the country. With the sanctions, the migration is accelerating as health professionals, as well as others with needs, leave the country. Venezuela ha dependido casi por completo de la medicina importada del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes del 2016. Yeah, and these impacts are important because Venezuela has relied on imports of medicines from abroad, and the public medical services were provided by the state free of charge. Las limitaciones para importar alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han reducido la cantidad y la calidad de alimentos, provocando el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2.5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave, donde las familias disminuyen el número de comidas de 1 o 2 en lugar de 3. And the limitations to import food, which is 50% of the food consumption, have reduced the quantity and quality of food, causing the steady growth of malnutrition in the last 6 months, with over 2.5 million people in a situation of severe food insecurity, where families decrease the number of meals from 1 or 2 instead of 3. Además, con el aumento correlativo de las crisis familiares, han aumentado las tensiones, la violencia y la separación del trabajo infantil, la participación en la economía informal, la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas al trabajo forzado, y la migración. Como pueden ver, el impacto es devastador. So in addition, with the increase in family crises, there has been an increase in tensions, violence and separation, child labor, involvement in the formal economy, criminal activity, including drug and human trafficking, forced labor, and migration. So as you can all see, the impacts of the sanctions are devastating. Dos economistas que publicaron estudios sobre el impacto de las sanciones en Venezuela concluyeron que las sanciones han infligido y progresivamente infligen daños muy graves a la vida y a la salud humana, incluidas más de 40.000 muertes entre el 17 y el 18, y que estas sanciones encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en la Convención Internacional de Ginebra y la Haya, de la cual Estados Unidos es signatario. Estas sanciones también son ilegales, según el derecho internacional y los tratados que ha firmado Estados Unidos, y pareciera ser que también violan la legislación estadounidense. So 2 economists have published a study on the impact of sanctions in Venezuela, concluded that sanctions have inflicted and progressively inflict very serious damage to human life and health, including more than 40,000 deaths between 2017 and 2018, and that these sanctions would fit the definition of collective punishment of the civilian population as described in the International Geneva and the Hague Conventions, to which the United States is a signatory. El pasado febrero en Venezuela.
These sanctions are also illegal under international law and treaties to which the U.S. is a signatory and would appear also to violate U.S. law. El pasado febrero en Venezuela nos visitó la relatora especial sobre las medidas coercitivas de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Ella tuvo la oportunidad de visitar hospitales, escuelas, hablar con oficiales del gobierno, de la oposición, reunirse con funcionarios de empresas públicas y privadas. A raíz de su visita llegó a la conclusión de que las medidas impuestas a Venezuela no solo son ilegales, sino también que han afectado principalmente a la población venezolana, de manera particular a las poblaciones más vulnerables. So on February 2021, the Special Rapporteur on Coercive Measures of the Office of the High Commissioner for Human Rights of the United Nations visited Venezuela. She had the opportunity to visit hospitals, schools, talk to government and opposition officials, met with officials of public and private companies, and as a result of her visit, she concluded that the measures imposed on Venezuela are not only illegal, but also they have affected the Venezuelan population, particularly the most vulnerable one. La relatora explicó que el propósito anunciado de la campaña de máxima presión, cambiar al gobierno de Venezuela, viola el principio de igualdad soberana de los estados y constituye una intervención en el asunto interno de Venezuela que también afecta sus relaciones regionales. The rapporteur explained that the announced proposal of the maximum pressure campaign to change the government of Venezuela violates the principle of sovereignty, equality of states, and constitutes an intervention in Venezuela's internal affairs that also affects its regional relations. La congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población. The freezing of the assets of the Central Bank of Venezuela for not recognizing its government, as well as the adoption of the pertinent sanctions, violates the sovereign rights of the country and prevents its effective government from exercising its duty to guarantee the needs of the population. Además que la inclusión de funcionarios estatales en la lista de oficio impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales y socava el principio de igualdad soberana de los estados. The inclusion of the state officials in the ex-official list prevents these officials from Venezuela to represent the country's interests in international tribunals and other international institutions, and undermines the principle of sovereignty, equality of states. El bloqueo económico ha exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social. The economic blockage has exacerbated the pre-existing economic and humanitarian situation by preventing the raising of income and the use of resources to develop and maintain infrastructure and for social support programs. Como pueden ver, las sanciones son una violación de los derechos humanos y luego los medios dicen que Maduro es el que viola derechos de Venezuela. No es una contradicción. Hasta ahora hemos desmentido todas las farsas donde se denunciaban violaciones de derechos políticos de libertad de estampa. Es curioso porque el impacto de las sanciones no lo comenta ningún medio de comunicación. So as you can see, the sanctions are a violation of human rights, and then media always say that is Maduro the one violating rights, which is a contradiction. Until now, we have denied the whole phrase of where violations of political rights of freedom of speech were denounced. It is curious because the impact of the sanctions is not commented ever by the media. Ahora, ¿cuál ha sido el éxito de la revolución bolivariana? La conciencia de su pueblo. El pueblo venezolano está consciente de que las condiciones actuales del país son debidas precisamente a las sanciones y al continuo ataque de las potencias de Occidente. So what has been successful of the Bolivarian revolution is the conscience of the people. The Venezuelan people are aware that the current conditions of the country are due precisely to the sanctions and the continuous attacks of Western powers. Para poder defendernos del bloqueo, el presidente Maduro creó un instrumento llamado la ley antibloqueo. Actualmente Venezuela está pasando por un momento esperanzador. La ley antibloqueo ha permitido la llegada de nuevos inversionistas al país que han ayudado a la recuperación de la economía. Con esto Venezuela ha comenzado a diversificar a sus socios comerciales. So in order to defend ourselves from the blockage, President Maduro created an instrument called the anti-blockage law.
Venezuela is currently going through a hopeful moment as the anti-blockage law has allowed the arrival of new investments in the country and has helped the economy to recover. With this, Venezuela has also diversified its commercial partners. Además, como seguramente saben, el presidente Maduro logró un proceso de diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición Plataforma Unitaria de Venezuela, que es un pequeño grupo de la oposición, porque la mayoría de la oposición está participando en la Asamblea Nacional y en todo lo que concierne con el país, cuyo inicio tuvo lugar el pasado viernes 13 de agosto en Ciudad de México mediante la suscripción de un memorando de entendimiento. Este proceso que cuenta con la facilitación del Reino de Noruega y el acompañamiento de la Federación de Rusia y del Reino de los Países Bajos. So in addition, as you know for sure, President Maduro achieved a dialogue process between the government of the Bolivarian Republic of Venezuela and the opposition United Platform, which is a small group of the opposition because the other parts of the opposition actually take part in the political life. So this process began on August the 13th in Mexico City through the signing of a memorandum of understanding. And this process is being facilitated by the Kingdom of Norway and is accompanied by Russian Federation and the Kingdom of the Netherlands. Este proceso ha sido el resultado de los múltiples esfuerzos del presidente Maduro para impulsar el diálogo por la paz con los diversos factores de la oposición desde el momento mismo de su primera elección en abril de 2013. So this process has been the result of multiple efforts of President Maduro to promote dialogue for peace with the various factors of the opposition, from the very moment of his first election in April 2013. El memorando resultado del diálogo establece como objetivo llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica para establecer reglas claras de convivencia política y social con el respeto absoluto a la Constitución Nacional de Venezuela. Tras la firma del memorando de entendimiento se llevaron a cabo conversaciones donde el gobierno del Reino de Noruega, en su carácter facilitador, informó que las partes sostuvieron reuniones constructivas en las cuales discutieron el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible. So the memorandum resulting from the dialogue establishes as an objective to reach an agreement through an intense, integral, incremental, and peaceful negotiation to establish clear rules of political and social coexistence with absolute respect for the national constitution of Venezuela. Following the signing of the MOU, talks were held with where the government of the Kingdom of Norway, in its capacity of facilitator, reported that the parties held a constructive meeting in which they discussed the establishment of a consultation mechanism with political and social actors that is as inclusive as possible. La más reciente, esta iniciativa de diálogo promovida por el gobierno nacional condujo a que una mesa instalada con factores de la oposición democrática de 2019 que facilitó la elección de la Asamblea Nacional en funciones desde enero pasado y la designación de las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral conforme al marco constitucional. So the most recent of these dialogues initiatives promoted by the national government led to the table installed with the factors of the democratic opposition since 2019 that facilitated the election of the National Assembly, in office since last January, and the designation of the current authorities of the National Electoral Council in accordance with the constitutional framework. La firma de este memorando de entendimiento implica el reconocimiento del gobierno del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que dirige el presidente Nicolás Maduro Moro por parte de la oposición más extrema, lo que pone fin a una diatriba inconstitucional por una institucionalidad paralela, la cual condujo a un conflicto inédito e innecesario que ha afectado el bienestar de la población venezolana. The signing of the MOU implies the recognition of the government of the Bolivarian Republic of Venezuela led by President Nicolás Maduro by the most extreme opposition, which puts an end to an unconstitutional diatribe for the parallel inconstitutionality, which led to an unprecedented and unnecessary conflict, which has affected the welfare of the Venezuelan population. Como declaró el presidente Maduro, Venezuela ratifica que este proceso de diálogo es la ruta que su pueblo y su gobierno han trazado para dar solución a la diferencia política entre sus ciudadanos. As stated by President Maduro, Venezuela ratifies that this process of dialogue, it's the route
that its people and its government have traced to provide a solution to the political differences among its citizens. El diálogo está suspendido por la agresión y arresto del enviado venezolano Alex Saab, quien fue arrestado en Cabo Verde y extraditado a los Estados Unidos, donde aún se mantiene detenido pese a su condición de diplomático. The dialogue is suspended due to the aggression and arrest of Venezuelan envoy Alex Saab, who was arrested in Cape Verde and extradited to the United States, where he's still being held despite his diplomatic status. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, reiteró que el proceso del diálogo en México se reanudará una vez que el enviado del gobierno, Alex Saab, sea liberado por Washington y la oposición apoyada por Estados Unidos vuelva a los antiguos extranjeros incautados. The president of Venezuela National Assembly, Jorge Rodríguez, reiterated that the dialogue process in Mexico will resume once the government envoy Alex Saab is released by Washington and the opposition, supported by the United States, returns the seized of foreign assets. Antes de que la extradición de Saab detuviera las conversaciones de México, las primeras rondas de negociación condujeron al regreso de la oposición de la línea dura a la vía electoral en las megaelecciones de noviembre. Otros avances actualmente inconclusos incluían una inyección de $5.100 millones y un compromiso conjunto para defender el exequivo de Venezuela. So before Saab's extradition halted the talks in Mexico, early rounds of negotiations led to the hardline opposition's return to the electoral track in November's election, and which David actually participated. And other advances currently inconclusive included the injection of $5.1 billion and a joint commitment to defend Venezuela's exequivo. Dos esfuerzos de diálogo anteriores se descarrilaron. Igualmente, antes de llegar a ningún acuerdo, en 2017 y el 18, la oposición abandonó la mesa supuestamente después de que el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, llamara por teléfono al principal negociador de la oposición, Julio Chávez. Luego, en el 19, Estados Unidos impuso sanciones de gran alcance cuando se estaban llevando a cabo nuevas conversaciones. So the two previous dialogue efforts were similarly derailed before any agreement was reached. So in 2017 and 18, the opposition left the table when the State Secretary Rex Tillerson called the main negotiator, Julio Borges. And in 2019, the U.S. imposed the far-reaching sanctions as the new talks were taking place. Actualmente el presidente Maduro está llevando a cabo un proceso de diálogo interno con todos los actores políticos del país. De ello les quiero mostrar una breve declaración del presidente Maduro. So currently, President Maduro is conducting a process of internal dialogue with all the political actors in the country. And for this, I would like to show you a video, a brief statement of President Maduro. Venezuelan President Nicolas Maduro announced on national television the resumption of dialogue process with the opposition, which had been halted for 5 months. Mexico's dialogue received a tremendous blow, as you know. But if we are asking for dialogue for the world, we have to set an example in our country. And we're going to reformat the national dialogue process. We're going towards a more inclusive, more comprehensive, broader dialogue process. We're going to an immediate reformatting and dynamization of the international political dialogue process. I'm announcing it for the meeting of all sectors for the peace of Venezuela, for the recovery of Venezuela. Venezuela no se rinde gracias a la solidaridad, la resistencia de nuestro pueblo y la conciencia revolucionaria y antiimperialista de nuestra gente. Seguimos en lucha, venceremos. So Venezuela is not surrendering, thanks to the solidarity, the resistance of our people, and the revolutionary and anti-imperialist consciousness of our people. So we're still fighting, and venceremos.